Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que todavía no me conocen, yo soy la mujer que soy y hoy estaré con vosotros trayéndoles un estudio de parte del Señor, el cual espero que será de edificación para todas aquellas vidas que el Señor disponga para escuchar la palabra en este canal, en el nombre del Señor. El título de este estudio, de este día de hoy, se titula La presentación. Tengo el estudio aquí en el ordenador, por eso tengo que mover la cabeza hacia allá. La presentación de los niños en la iglesia del Señor Jesucristo. La presentación de los niños en la iglesia del Señor Jesucristo. Este es el título de este estudio. Bueno, vamos a comenzar con las escrituras. Vamos a irnos, si tiene su Biblia, vámonos a Mateo, los evangelios, Mateo. Evangelios de Mateo. Estamos con Reina Valera 1960. Evangelio de Mateo. Y primeramente vamos a presentar la palabra de Dios. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y la gloria es de Dios. Amén. Como he dicho antes, la presentación de los niños en la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Este es el estudio de este día de hoy. Amén. Ya que hay personas, amén, que bautizan a sus hijos por desconocer las escrituras. Hay personas que practican el bautismo en niños y en bebés por desconocer las escrituras. Amén. Por esto este tema muy importante, este estudio que me ha entregado el Señor para este día de hoy, el cual me siento, ¿cómo puedo explicarlo? Le doy la gloria al Señor que me ha permitido dar este estudio, porque yo también tengo mi experiencia de este tema del bautizo en bebés. Entonces, me siento como dichosa de parte del Señor, que el Señor me haya permitido dar este tema, que me permita darlo. La presentación de los niños en la iglesia del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay muchas personas que tienen dudas, amén, y terminan bautizando a sus hijos, amén. Pero aquí la misma palabra, el mismo título habla de la presentación. Los niños son presentados al Señor, los niños no se bautizan, pero vamos a irnos a las escrituras, ¿no? Vamos a ir confirmando por las palabras, amén, que los niños se le presentan y no se bautizan, amén. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 19, Evangelio de Mateo, capítulo 19. Capítulo 19. Desde el 13 hasta el 15. Mateo, capítulo 19, versículo 13 hasta el 15. Amén. Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Amén. ¿Qué le fueron presentados al Señor? Unos niños. Amén. Aquí claramente, comenzando con las escrituras, Jesús bendice a los niños. Amén. Nos podemos dar cuenta, amén, por las escrituras, amén, no por nosotros mismos, sino por las escrituras, que los niños le fueron presentados. El ejemplo que tenemos es de que los niños se presentan. Amén. Los niños, no tenemos un ejemplo de que los niños se bauticen, sino que se presentan. Le fueron presentados unos niños. Amén. Para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿De qué es el reino de los cielos? De los niños, de lo inocente. Amén. De los que viven en una inocencia. Amén. Entonces le fueron presentados, amén, el 15. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. ¿Qué hizo? Puso sobre ellos su mano y se fue de allí. Le fueron presentados al Señor. Amén. Un niño no tiene edad
de bautizarse. Un niño no se bautiza, sino que son presentados. ¿Y qué hizo? ¿Jesús lo bautizó cuando le fueron presentados? No, Jesús puso la mano sobre ellos, los bendijo. Amén. Y le dijo, dejarlo, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué significa? Que ellos están en una inocencia de entrar a Él sin necesidad de pasar por un bautismo. Amén. Vamos a continuar con las escrituras. Marcos, ahora vamos a Marcos. Marcos 10, Marcos capítulo 10. Capítulo 10, versículo desde el 13 hasta el 16. Marcos 10, desde el 13 hasta el 26. Jesús bendice a los niños nuevamente, amén. Estamos en los evangelios. Y le presentaban niños para que lo tocase. Y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndolo Jesús, 14, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Aquí vemos cómo, amén, la gente lo que hacía era presentar los niños al Señor. Al Señor Jesucristo se le presentan los niños, al Señor Jesucristo no se le bautizan niños. Amén. Cualquiera que esté en esta práctica de bautizar niños está en un error. Amén. Al Señor Jesucristo se le presentan. Amén. Como lo dicen las escrituras, se lo presentaban. Amén. ¿Qué usted tiene que hacer en una iglesia? Presentárselo al Señor. En una iglesia donde usted le digan que el niño va a ser bautizado, no es de Dios, es un error. Amén. Viéndolo se indignó, amén, y dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, amén. Entonces, el reino de Dios es de los niños, es de la inocencia. Los niños viven en una inocencia, sin estar pecando, amén. Entonces se le presentan. Los niños viven en una inocencia, amén. No es como un adulto, amén, que tiene que confesar su pecado, sino que viven en una inocencia, amén. No tienen que arrepentirse de pecados, amén. De los tales es el reino de los cielos. Ellos tienen la entrada abierta al reino de los cielos, amén. Y tomándolo en brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ponía la mano y los bendecía, amén. Arrojaba bendiciones para ellos. No eran bautizados, sino que eran presentados, imponía la mano sobre ellos y eran bendecidos. Amén. El que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. O sea, el que no tenga la inocencia de un niño no puede entrar en él. Los niños ya tienen el reino de Dios. Amén. Ya ellos están en esa inocencia. Amén. Si crecen, son adultos, ya sucede otra cosa. Pero mientras son niños, están en una inocencia. Vamos a continuar con las escrituras. Amén. Lucas, vamos al Evangelio de Lucas. Evangelios de Lucas. Evangelio de Lucas 1:59. Lucas, capítulo 1 y el versículo es el 59. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Amén. Esta escritura corresponde al nacimiento de Juan el Bautista. Amén. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de Zacarías. Amén. Aquí vemos como Juan el Bautista, amén, en la tradición, amén, que llevaban los judíos, o sea, en el mandamiento, no tradición, sino el mandamiento, fue un mandamiento de Dios que los niños fueran circuncidados. Amén. Ven como con Juan cumplieron este mandamiento. Amén. Entonces, en el Señor, en la iglesia del Señor, un niño, el mandamiento que se debe de cumplir es de presentarlo. Amén. No de bautizarlo. Continuamos con las escrituras en Lucas 2, Lucas capítulo 2, versículo desde el 21 hasta el 35. 2, desde el 21 hasta el 35. Esta escritura corresponde a la presentación de Jesús en el templo. Amén. Aquí vemos como el Señor Jesucristo mismo fue presentado. Amén. Aquí vemos
como también con el Señor se cumplió esta ley de presentarlo al Señor. Los niños, en ningún momento, las Escrituras, usted va a encontrar que un niño se bautiza, sino que se presenta. Amén. Presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Para qué? Presentarle. Con los niños lo que se cumple es una presentación. Amén. No se cumple un bautizo. Se presentan. Amén. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Amén. Estoy hasta el 35, ahora 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Amén. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Amén. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, amén, será una ley, amén, presentarlo, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. 31. La cual ha preparado en presencia de todos los pueblos. 32. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. 35. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Aquí vemos en las Escrituras, amén, cómo el Señor nos enseña de que con el mismo Jesús se cumplió, amén, con esta ley de presentárselo al Señor. Y una espada, en 35, una espada traspasará tu misma alma. Amén. La palabra de Dios, así mismo en el niño. En el niño se presenta al Señor y la espada traspasa su alma. La palabra enseña, instruye al niño en mi camino, amén, en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces usted se lo presenta al Señor, amén. Cuando usted le nace, usted se lo presenta al Señor. Entonces usted lo instruye, y la espada, que es la palabra, amén, traspasará su alma. El niño se va a criar en esa doctrina, en la doctrina del Señor Jesucristo. Usted lo instruye. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuál es el deber de los padres? Después de presentarlo, instruirlo en el camino del Señor. Amén. Este es el deber de los padres. Cuando se presenta a los niños, el deber es instruirlo a la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque ellos son pequeños, ellos no saben, pero cuando un niño le bautizan siendo niño, amén, en mi caso me bautizaron siendo una niña, sobre 11 o 12 años, amén, en mi caso me bautizaron, y ¿qué me quedó? Nada, amén. ¿Por qué? Porque yo no tenía que hacer nada. A mí me tenían que presentar de niña e instruirme en el camino del Señor, no llevarme de grande, te bautizamos con una niña ya de 11 años, 12, no, amén, instruirlo. Este es el deber del padre. Presentación, instrucción. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este es el mandamiento del Señor. Amén. Instruirlo. Y una espada traspasará su misma alma. La palabra va a traspasar su vida. Amén. La palabra va a inundar su espíritu. Continuamos con las Escrituras. Seguimos en Lucas. Lucas 2, 39. Lucas 2, 39, 40. Lucas capítulo 2, el 39 y el 40. El regreso a Nazaret. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret.
40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué hacía el niño Jesús después de haber cumplido con este rito, con este mandamiento de presentarlo al Señor? El niño crecía y se fortalecía. Amén. Y la gracia del Señor era sobre él. ¿Qué es la gracia? La palabra. La palabra estaba sobre él. El niño crecía. El niño crecía. Amén. ¿En qué? En la palabra. Amén. Entonces, cuando usted lo presenta y usted lo instruye, le cría en la doctrina del Señor, entonces usted lo va instruyendo. Amén. Y no deja de ser un niño, es un niño. Amén. Vamos a continuar con las escrituras. Seguimos en Lucas 41 hasta el 52. Amén. Desde el 41 hasta el 52. El niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, 12 años, ¿qué significa? Amén. Que el niño tuvo 12 años, o sea que se considera niño con 12 años. No fue a bautizarse con 12 años. Se considera que es un niño aún con 12 años. Amén. Aún con 12 años, un niño es un niño de 12 años. Y aquí vemos el ejemplo con el Señor Jesús. Amén. Era un niño con 12 años. Amén. Continuamos. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. ¿Qué se quedó el niño en la fiesta sin que lo supiesen José y su madre? Que era un niño de 12 años. ¿Qué significa? Hay muchas iglesias, muchos pastores que están bautizando a los niños con 12 años. Aquí podemos probar por las escrituras que Jesús con 12 años no fue bautizado todavía. Amén. Jesús con 12 años era un niño. Las escrituras recogen que era un niño y que con 12 años no hay una madurez, todavía no existe una madurez para un bautismo. Sino que Jesús fue presentado, se instruyó en el camino del Señor, le instruyeron sus padres en el camino del Señor. Amén. Subieron a la fiesta de Jerusalén. ¿Cuántos años tenía Jesús? 12 años. No se recoge un bautismo de Jesús con 12 años, sino una presentación. Fue lo que se hizo cuando era pequeñito y se le instruyó en el camino. Muchas iglesias, muchos pastores bautizando a niños de 12 años y de 11 cuando lo hayan muy maduro. Son niños, todavía están en una inocencia. Amén. Vamos a continuar con las escrituras. 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. ¿Qué se quedó Jesús en la fiesta sin que lo supiesen José y su madre? ¿Por qué? Porque era un niño. No era un hombre todavía, era un niño, 12 años. 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Amén. 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en el medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Un niño inteligente, amén, con su respuesta. 48. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Amén. ¿Cómo le habían buscado su padre? Con angustia. Amén. El niño tenía inteligencia con 12 años. Que un niño desarrolle una inteligencia, que un niño te predique la palabra, que le predique a las almas, que un niño haga tantas cosas, amén, que son de bien, que son justas, sabias, inteligentes, no significa que el niño ya se le deba de bautizar, porque la palabra del Señor recoge que los niños no dice no se bautizan. No existe los niños no se bautizan, pero existe los niños se presentan, dando por anulado de que un niño no se bautiza. Amén. Continuamos con las escrituras. 49. Entonces le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Por qué ellos no las entendieron? Porque era un niño.
Y el niño hablaba con inteligencia, con sabiduría. Era un niño. Amén. 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Amén. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Cómo estaba el niño Jesús a sus padres? Sujeto. ¿Cómo deben de estar los niños a sus padres? Sujetos. Amén. A ellos. O sea, con 12 años no vas y te bautizas y luego soy adulto. No, un niño no es adulto. Con 12 años es un niño. Muchos pastores bautizando a niños de 11 y 12 años. Son niños, todavía están en la inocencia. Amén. Todavía no tienen que confesar sus pecados. 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, se iba haciendo grande. Amén. En gracia, en la palabra, para con Dios y los hombres. Un niño puede estar creciendo. Aquí vemos el ejemplo con el Señor. Un niño puede estar creciendo en sabiduría, en estatura, el tamaño. Puede estar creciendo la palabra, puede predicarle. Dios lo puede usar para muchas cosas. Dios puede hacer lo que Él quiera. Amén. Con el niño. Porque para eso es Dios y los niños son herencia de Dios y las almas le pertenecen a Dios. Pero usted no puede hacer lo que usted quiera. La palabra te habla de presentar a los niños. La palabra no te habla de que tú bautices a los niños. Amén. Continuamos con las escrituras. Continuamos en Lucas. Pero ahora Lucas 3, Lucas versículo 3, Lucas capítulo 3, versículo 23. Genealogía de Jesús. 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli. ¿Cómo cuántos años tenía Jesús cuando inició su ministerio? Como 30 años. Amén. Y más adelante vemos cómo Jesús se bautiza, cumple con el mandamiento de bautizarse. Pero antes Jesús no fue bautizado, Jesús fue presentado. Amén. Cuando fue un hombre, pasó por las aguas. Pero mientras fue un bebé, se le presentó. Se le instruyó en el camino del Señor, crecía y estaba sujeto a sus padres. Amén. Continuamos con las escrituras. Ahora vamos a Lucas 18. Lucas capítulo 18. Evangelio de Lucas capítulo 18. Capítulo 18, desde el 15 hasta el 17. Versículo desde el 15 hasta el 17. Jesús bendice a los niños. Traían a él los niños para que lo tocasen, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolo dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Amén. Aquí vemos como los niños se le tienen que dejar venir al Señor. Amén. Aquí vemos como una madre, como los padres deben de dejar venir los niños al Señor y no impedirlo, porque de ellos, de esa inocencia que destilan los niños, es el reino de Dios. Por eso en Jesús y Nicodemo la palabra nos enseña, amén, que nos enseña que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él, en esa inocencia. Ellos pueden venir al Señor. No hay que decir, no, primero te tienes que bautizar, no. Se le presentan. Continuamos. Lucas. Salimos de Lucas y vamos a entrar a Hechos. Entramos a Hechos 2. Hechos 2, 36 hasta el 42. Hechos 2, versículo 36 hasta el 42. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones, hermanos, ¿qué haremos? Amén. Aquí vemos como unos hombres escuchaban la palabra del Señor, se compungieron en su corazón, la escuchaban, amén, y se preocuparon en preguntar qué haremos. Un niño no se va a preocupar en qué va a hacer.
Amén. Por eso, cuando a mí me bautizaron siendo una niña, porque yo tenía, creo que no llegaba a los 12, no me recuerdo bien, pero creo que no llegaba a los 12, quizá 11 para 12. Cuando a mí me bautizaron siendo niña, que lo hicieron en 2 iglesias diferentes, por situaciones diferentes ocurrió esto, porque en una estaba en casa de mi progenitor, en unas vacaciones, y en otra estaba ya con mi madre, que era que vivía. Me bautizaron. Entonces, yo no me preocupé qué hacer, yo seguí con mi vida normal. Eso fue lo que yo hice en las 2 veces. Yo seguí con mi vida normal. Ya vemos que cuando un adulto se bautiza, se preocupa qué va a hacer. Amén. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué le dijo? Bautícese cada uno. Amén. Arrepentíos. Un bebé no tiene de qué arrepentirse. Amén. Ya sabemos que la iglesia tradicional, la iglesia que es conocida en todo el mundo, que muchas personas dicen ser de ella porque es una iglesia que tú estás libre y hace lo que quiere y puedes decir que eres de ella, bautiza a los niños. Un niño no tiene de qué arrepentirse. Se necesita que la persona se arrepienta. Un bebé, ¿de qué se va a arrepentir? Se va a arrepentir de que se giró, de que se dio la vuelta y puso el culete y te puso el culete. ¿Se va a arrepentir un bebé de que no le des el bibe porque tiene hambre y llore? Ay, no me da el biberón, ahora voy a llorar. ¿De eso se va a arrepentir? ¿De que haya meado la cuna? ¿Se va a arrepentir? ¿De que tiró el agua sin querer porque le dio una patadita? Esos son los arrepentimientos de un niño, no. Está hablando de pecados. Amén. Continuamos. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro llamare. Amén. Y a quien el Señor va llamando, a los que están en pecado, los niños se les deja venir al Señor. Amén. 40. Y con otras muchas palabras testificaba y le soltaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Amén. A un niño se le va a llamar, sé salvo de esta perversa generación. El niño no sabe. El niño puede estar con los malos y creer que está bien. Y está con lo bueno y creer que está bien. Sigue igual, sigue en el mismo estado, en un estado de inocencia. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Un niño no te puede recibir la palabra. O sea, un bebé no puede. O sea, está en un estado neutro. No sabe. Lo único que hace es jugar, reírse, babucear, llorar para que tú le des la leche. El pañal ya sabe cómo lo deja y lo tienes que limpiar. O sea, no tiene de qué arrepentirse un niño. Amén. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Perseveraban en la doctrina. Un niño te va a perseverar en la doctrina. Desde que vea un juguete se te va a ir detrás el juguete. Si ve un camión, al camión. Si ve la muñeca no te va a perseverar. Tú lo vas a instruir, lo presenta y lo instruye. Pero él no va a perseverar en la doctrina por su propia voluntad, no. Él va a jugar y tú lo vas a llevar a la iglesia y va a escuchar y va a estar así. Pero mientras dan la palabra, el niño puede estar jugando, puede estar haciendo cualquier cosita. Está en una inocencia. Amén. Vamos a continuar. Hechos 8. Ahora vamos, Hechos capítulo 8. 11, 12. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículos 11 y 12. Y le estaban atentos porque porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Cómo estaban? Atentos. Cuando un niño, un bebé se va a bautizar, ¿cómo está? Está en el mismo estado, está jugando, está babuceando, está dormido en muchas ocasiones. No va a estar atenta a la palabra. 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
¿Qué recoge las escrituras? Que se bautizaban hombres y mujeres. Un niño, por su sexo, sabemos que es chico o que es chica, pero no significa que ya sean grandes, que sean adultos. Entonces, el bautismo recoge las escrituras que se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué significa adultos? Los niños, recoge las escrituras, presentación. Los niños se les presenta y se les instruye en el camino. Adultos se bautizan. El bautismo es para los adultos, no es para los niños. Un adulto no puede ir a presentarse, sino a bautizarse. Amén. Pero el niño sí que puede ir a presentársele al Señor. Amén. Incluso hay personas que no se congregan, pero por una fe que tienen en el Señor, van y le presentan los niños al Señor. Y el Señor coge esa presentación de ese niño. El Señor la coge. El Señor no va a decir, no, porque tú no estás aquí en mi doctrina, no me lo puedes venir a presentar. No, el Señor coge esa presentación. El Señor guarda la vida de ese niño. El Señor sabe que aunque tú le fuiste desobediente, aunque tú no estás en su camino, pero ese niño, el Señor recoge la voluntad de tu corazón de presentárselo a Él. Sin embargo, tú no puedes ir y decir, me bautizo y no vuelvo más. No, si tú vas, es porque quieres este camino, porque confiesas tus pecados y te apartas. Pero el niño no, el niño va, le presentas, y si tú no volviste más, porque el niño no va a ir solo, es un niño, es un bebé, es un niño, ya está, él se quedó así. Pero Dios ahí está pendiente a la vida de ese niño. Y el día que él menos cree, ahí está Dios que le cae encima a ese niño. Porque tú se lo presentaste, se lo entregaste a él. Continuamos con las escrituras. Hechos 35 hasta el 39. Hechos 8, desde el 35 hasta el 39. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Esta escritura corresponde a Felipe y el etíope. 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo en Jesucristo, es el Hijo de Dios. Confesó al Hijo de Dios. Un niño, no un niño ni un bebé te va a... No. 38. Mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató al Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén. Un adulto confesando al Señor y bautizándose. Las escrituras recogen que los padres llevan a los niños a presentarlo. No recoge que lo llevan a bautizarse. Amén. Continuamos con las escrituras. Hechos 14, Hechos capítulo 14. Capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los niños no tienen que pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios, porque dice su palabra, y su palabra no se puede contradecir, que de tales es el reino de Dios. De los tales, de los niños, de esa inocencia, es el reino de Dios. Los niños no tienen que pasar a través de muchas tribulaciones como los adultos. Lo voy a repetir el versículo. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿A través de qué entramos los adultos? De muchas tribulaciones. Son muchas las tribulaciones que tiene un adulto, por la cual pasa un adulto. Pero los niños, ¿qué le dice el Señor a los niños? Dejadlo venir a mí y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de Dios, es de ellos. Amén. Están en su inocencia de ir al Señor. Amén. Continuamos. Hechos 16, Hechos capítulo 16, versículo 14 y 15. 16, el versículo es el 14 y el 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Ven? Esta mujer estaba atenta. ¿Un niño te va a estar atento con un juguetito? No, porque es niño. Estaba atenta. Dios le abrió el corazón, le abrió entendimiento. Aceptó al Señor y se bautizó. Un niño no te va a estar atento. No puedes un niño. Amén. Continuamos. Hechos en el 16, 30 hasta el 34. Hechos 16, desde el 30 hasta el 34. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Un bebé no tiene que preocuparse en qué hacer para ser salvo, porque dice el Señor que de los tales es el reino del cielo. Amén. Un niño no tiene que preocuparse en saber qué va a hacer para ser salvo. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le dice aquí? ¿Qué le dice aquí? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32. Perdón, ahora me devuelvo, que me he pasado. 30. Y sacándole dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, cuando los apóstoles estaban predicando, y serás salvo tú y tu casa. ¿Quién iba a ser salvo? Esa persona y su casa. ¿Qué significa? Que todos los adultos que hubieran ahí se iban a bautizar. Pero si había niños, ellos sabían que había una regla, que existía una regla, y si no la tenían que investigar, que a los niños no se les bautizaba, sino que se presentaban. Amén. Y eran salvos. O sea que los adultos que estaban ahí se bautizaban. Y si había niños, si existían niños ahí, entonces los niños ya eran salvos, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Un niño no te va a estar pendiente a escucharte la palabra del Señor. Un bebé no lo va a hacer ni de meses, ni de un año, ni de 2. 33. Y él tomándolos en aquella misma hora de noche le lavó las heridas y enseguida le bautizó a él con todos los suyos. 34. Y llevándolo a su casa le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Que se regocijó, se alegró él y toda su casa de haber creído ¿a quién? A Dios. Entonces, un niño es presentado. Si estos versículos, quiero aclarar un punto, estos versículos lo agarran unas personas de la iglesia tradicional y ellos dicen que, no voy a decir cuál es la iglesia tradicional, el nombre, pero sí le voy a decir la que bautiza niños desde que son bebecitos, los bautiza, la que los bautiza, la que adoran las imágenes, la que idolatran imágenes, la que se arrodillan, esa, la tradicional, la que está en todas partes. Y muchos dicen ser de ella porque ahí no hay ningún sacrificio. Ahí nadie carga su cruz. Por eso muchos dicen ser de ella. Entonces, usan estos versículos para decir que toda su casa se bautizó. Cuando la palabra, venimos estudiando la palabra, la venimos desglosando, y a ellos también se le tenía que enseñar que si allí existía un niño, se le iba a decir, no, los niños se le presenta. Ellos iban a tocarlo, lo iban a imponer sus manos, lo iban a tocar y se lo iban a presentar al Señor. Aquí está hablando claramente del bautismo adultos. Todos los que se bautizaron fueron adultos. Y si existía algún niño, que no lo dice que hubiera niño, pero claro que podía existir niño, pero no lo menciona. ¿Por qué no lo menciona? Porque son presentados, no bautizados. Vamos a continuar con las escrituras. Amén. Los niños no son bautizados, sino presentados. Vamos a continuar. Hechos 18:8. Hechos capítulo 18 y el versículo es el 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los
corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Amén. ¿Con quién creyó él? Con toda su casa. Yo puedo creer en el Señor. En esta casa yo puedo creer. Yo he creído en el Señor. Pero cuando yo he venido a los caminos del Señor, mis hijos eran pequeños. Mis niños eran más pequeños que como están ahora. Han pasado unos años desde que estoy en el Evangelio. Entonces mis hijos eran más pequeños. Entonces yo he creído. Pero ¿quién dio el paso a bautizarse? Yo. ¿Y mis hijos? Mis hijos conmigo. Doctrinándole, enseñándole, instruyéndolo. Perdón. Instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué yo he hecho con mis pequeños? Instruirle en el camino del Señor. ¿Quién se bautizó en mi casa? Yo. Yo me bauticé en mi casa. Pero los niños, ¿qué hice? Instruirlos y presentarlos al Señor. Por supuesto, le presenté al Señor. Eso hice. Hechos 22, capítulo 22. Hechos capítulo 22. Capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Lávate y bautízate. Y lava tus pecados invocando su nombre. Un niño no tiene pecado que lavar. Un niño está en la inocencia. Está en la inocencia, no tiene pecado que lavar. Ahora vamos a entrar a Romanos. Entramos a Romanos 10, capítulo 10. Capítulo 10, versículo desde el 9 hasta el 14. Desde el 9 hasta el 14. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Con qué lo tienes que confesar? Con tu boca. En este lugar donde se practica, en la iglesia tradicional que se practica el bautismo, llevamos a los bebés, porque voy a contar mi experiencia, y los niños no confiesan nada, porque son bebés. 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Un bebé de meses no te puede confesar a Jesucristo. Y voy a contar mi experiencia. 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Un niño todavía no te puede creer. Es un bebé, está en su vida, en su mundillo, su mundo. ¿Cómo puedo decirlo? En lo que ellos creen. Están en sus juguetitos, su leche, su comidita, están en eso. 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todo es rico para con todo lo que le invocan. 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Un bebé, como te digo, no va a decir el Señor, o sea, un bebé está durmiendo, le tienes que lavar, bañar, hacerle su cosita, las cosas típicas que se le hacen a un bebé. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien le predique? Se le tiene que predicar. ¿Te le vas a sentar a predicar a un bebé? ¿Vas a coger a sentártele a un bebé que está en su sueñito? ¿Que le tienes que dar papilla, leche? ¿Que se despierta varias veces a la madrugada para que les dé de comer? ¿O porque tiene lleno el pañal? ¿Te vas a sentar a predicarle a un bebé? Es que primero para bautizarse se le tiene que predicar a Cristo. Tiene que confesarlo con su boca. ¿A que no te le vas a sentar a predicar a un bebé? Entonces no lo puedes bautizar tampoco. Pero se está bautizando en la iglesia tradicional, se hace esto. Romanos 16, 17, continuamos, capítulo 10, versículo 16, 17. Mas todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe por el oír y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. El niño no se va a sentar a escucharte la palabra. Un bebé no lo va a hacer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? No pueden creer porque están jugando, están haciendo cositas de las que ellos saben, sus cositas, que son monos los bebés. Primera de Samuel 1:22. Vámonos ahora a Primero de Samuel 1:22. Continuamos. Primera de Samuel 1, versículo 22. Capítulo 1, versículo 22. Pero Ana no subió
Estas escrituras corresponden al nacimiento de Samuel. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destestado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. ¿Qué iba a hacer Samuel? Presentado. Amén. Ni siquiera en el Antiguo Testamento se puede decir que el niño se bautizaba. Se presentaba. Es lo que existe, una presentación. Amén. Vamos a dejar hasta aquí, voy a dejar esta parte, voy a hacer una parte y ahora vengo con la segunda parte de este tema, de este día de hoy, la presentación de los niños en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora volvemos con la segunda parte para ya terminar de matizar. Venga, hasta ahora.